Muy bien, se recuerdan que ayer tuvimos el primer mensaje de los 42 asuntos que tienen que ver con el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. 42 asuntos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Yo quiero que usted se concentre bien en lo que estamos aprendiendo, que ponga mucha atención porque estamos hablando del trabajo de Dios. Y ya bendito sea el nombre del Señor, que ya estudiamos y dimos bastantes mensajes acerca del trabajo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora empezamos el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Y ayer estuve mencionando asuntos tales como entender el nuevo comienzo. Dios en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Por lo tanto, Dios en el Antiguo Testamento, Él tuvo una manera de tratar con todos sus siervos, con todos sus hijos. Él tuvo una manera de trabajar con ellos. Prueba de ello es que al final de el Antiguo Testamento nos damos cuenta que todos ellos eran dirigidos por Dios externamente por una ley, la ley de Moisés. Y cuando empieza el Nuevo Testamento, si nosotros no le ponemos atención a Dios en el cambio que iba a tener, nos vamos a quedar, como dicen por ahí, sin el mandado. Nos vamos a quedar sin entender el cambio que Dios tiene del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ayer dijimos que para tener una idea correcta del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que saber que en medio de los dos testamentos, entre el libro de Malaquías y de Mateo, hay un periodo de silencio de 400 años, donde Dios no usó profetas, Dios no dio dirección a ninguno de sus siervos. Dios estuvo callado. Pero algo que nos debe llamar la atención es de que el cambio que Dios lleva a cabo del Antiguo al Nuevo Testamento es sorprendente, porque Él cambió todo su método de trabajo. Él cambió todo, todo, todo. Eso es muy importante entenderlo, que del Antiguo al Nuevo Testamento, ese periodo de silencio es como un desierto, un desierto. Por eso fue que Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. No no tan solamente había un desierto físico, sino que denotaba un desierto espiritual. El hecho de que Juan el Bautista haya aparecido en el desierto predicando el arrepentimiento significa que el desierto era literal y espiritual. Dios en su corazón se había propuesto desde antes de la fundación del mundo que llegaría un tiempo en que la ley caducaría, la ley expiró, la ley se finí, la ley se acabó. Ya Dios no iba a tratar con su pueblo de acuerdo a la ley. Él planificó desde antes de la fundación del mundo, por eso le dije que analicemos bien el trabajo de Dios. Analicemos bien, porque este es un trabajo que Dios lleva a cabo. Y dice Eclesiastés que el trabajo de Dios, muchos de los hombres no lo entienden, porque Dios trabaja desde un principio hasta un final. O sea que Dios nunca deja nada a medias. Siempre Él va a completar todo lo que Él se ha propuesto en su corazón. Entonces, el punto con el cual me quiero introducir hoy es
de qué tenía que arrepentirse Israel, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y a él le fue enviado Juan el Bautista. O sea que el precursor, el que preparó el camino para que viniera Cristo, se dirigió primeramente a las ovejas perdidas de Israel. El pueblo de Israel recibió el mensaje de Dios a través de Juan el Bautista de que se arrepintieran. Por favor, quiero que usted ponga atención a estas declaraciones, porque es posible que si no le pone atención a estas declaraciones, usted no capte el trabajo de Dios. Aquí el que trabaja es Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja. Y al leer ahí en Eclesiastés 3, usted puede leer desde los primeros versículos de Eclesiastés 3, y ahí dice que Dios a nosotros nos ha puesto a trabajar, pero que Él también trabaja, y que el trabajo de Él es desde el principio hasta el fin, y que al hombre le cuesta entender eso. Pero el trabajo de Dios es eterno. Inclusive dice que el trabajo de Dios, ¿qué es lo que es ahorita? Lo que ya fue. ¿Qué es lo que será? Lo que Dios instituyó al principio. O sea que principio y fin para Dios son iguales. Ya me lo puso Sandy, dice Eclesiastés 3, Sandy, 3, versículo 1. Por ahí en el 3.1 es donde estábamos, donde si queremos poner esos pasajes. Muy bien, entonces yo quiero que usted se dé cuenta que el arrepentimiento que Dios le pedía al pueblo de Israel era un arrepentimiento religioso, arrepentirse de una clase de religión, porque Israel se acomodó. Israel llegó a ser un pueblo que se acomodó a sus dietas, a su circuncisión, a sus días festivos, a doctrinas que emanaban de la ley de Moisés. Ellos se acostumbraron y ese era su becerrito de oro, su propia religión. Entonces Dios así lo planificó, pues. O sea que nunca vaya a creer usted que Dios no tiene nada que ver en esto. Dice, ahí está en Eclesiastés 3.1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Por qué usamos esos versículos, Sandy? Porque hay tiempo de la ley, hay tiempo de la gracia, hay tiempo del milenio y hay tiempo de la eternidad futura. ¿Me explico? Todo tiene su tiempo. O sea que hay tiempo que Dios iba a estar creando. Allá en la eternidad pasada, el tiempo de crear. Luego se viene el tiempo de hacer y de formar. Luego se viene el tiempo de vivir sin ley. Luego se viene el tiempo de vivir bajo la ley. Luego viene el tiempo de vivir bajo la gracia. Luego viene el tiempo de vivir bajo la gracia con ley. Ese es el milenio. Y luego viene el tiempo de vivir glorificados. Ya nosotros habíamos vivido anteriormente sin ser glorificados en el aspecto de tener un alma adicionada a nosotros. Yo quiero que ustedes, por favor, ejerciten bien su pensamiento. Nosotros antes de venir a la tierra éramos espíritus. Éramos espíritus y operábamos como espíritus con conciencia, con intuición y con comunión. Nosotros estábamos íntimos con Dios. Teníamos una comunión íntima con Dios en nuestro estado primigenio. O sea que nosotros allí, dice la palabra del Señor, que Dios puso en nuestro corazón el deseo de eternidad. Nosotros, desde que Dios nos creó en Cristo, tenemos en nosotros el deseo de eternidad, lo cual
se puede decir con toda autoridad, somos eternos. Somos eternos. Claro que esto no lo entienden muchos teólogos. Ellos estudian la Biblia como un sistema, por eso le llaman teología sistemática. Nosotros no estudiamos teología sistemática. Nosotros estudiamos la Biblia. Y si alguien quiere llamarle teología a la forma que lo hacemos, está bien. Pero estudiamos la Biblia para que en una forma simple podamos entender lo que Dios se ha propuesto. Bien, entonces decíamos que venimos desde allá de la eternidad pasada con conciencia, intuición y comunión. Esas son las tres partes de nuestro espíritu. Nosotros en la intuición nos podíamos comunicar con Dios. Intuición es la parte del espíritu nuestro que sirve para comunicarnos sin lenguaje y sin voz, como dice el Salmo 19. Un día emite palabra a otro día, no hay lenguaje, ni es oída su voz, uno se comunica, eso se llama intuición. Esa es una comunicación angelical, una comunicación espiritual. Dios puede hablar con nosotros sin necesidad de decirnos palabras ni que se oigan voces. A nuestra intuición directamente, como cuando le dijo el Señor a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro pudo hablar de que Cristo era el Hijo de Dios, porque Dios Padre le reveló directamente en su intuición, llámele usted como quiera, revelación, iluminación, no sé ni cómo le quiera llamar usted, pero Dios así se comunicaba con nosotros porque nosotros no teníamos alma. Nuestra alma no es eterna, pero nosotros como creación espiritual somos eternos. Entonces, el arreglo divino que hizo Dios para que nosotros viniéramos aquí a la tierra, que hemos hablado de eso, hemos discutido, hemos pensado, hemos estudiado, el arreglo que Dios hace pues para que nosotros entendamos es de que venimos aquí, o sea que hubo un diálogo con Dios y nosotros tuvimos que ponernos de acuerdo con Dios. Y usted sabe que para hablar de todo esto yo me baso en parábolas. Por ejemplo, el hijo pródigo le dijo, dame mi herencia, porque me voy a ir y me voy a ir a un lugar lejísimos. Dame mi herencia. Y el padre le dio la herencia. Y dice que él fue y malgastó su herencia. Pero luego recapacitó que no era bueno lo que estaba haciendo y regresa a casa. ¿Sí? Y en casa al regresar pues le hacen fiesta y le dan todo lo que es el beneficio de la casa. Pero noten pues que cuando nosotros venimos aquí, nosotros no traíamos alma, pero en el huerto del Edén nos dan una enseñanza y nos ponen una fotografía para que nosotros entendamos cómo es que Dios al ponernos en la tierra nos da alma, porque ya allí se nos explica que fuimos hechos y formados, hechos y formados. Entonces adquirimos un alma. Dicho en otras palabras, nosotros aquí en la tierra adquirimos una personalidad. Y esa persona es nuestra alma. Alma es persona. Y ella tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Ya allí nosotros, en una forma física, tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. Por eso les dije, es importante entender cómo funcionamos en la vida del espíritu. En la vida del espíritu funcionamos intuición, comunión y conciencia. En la vida de la hechura tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. Y en el futuro, nosotros, esa adición que hizo Dios con nosotros de ponernos intelecto, sentimiento y voluntad, es elevado a una glorificación, a una gloria. Ya cuando nosotros estemos resucitados,
entonces no solamente poseemos nuestro estado primigenio, conciencia, intuición y comunión, sino que ya tenemos intelecto, sentimiento y voluntad alzado a la gloria de Dios, porque la meta de Dios es llevar muchos hijos gloriosos a su gloria. Pero noten pues que en la tierra pasamos recogiendo un elemento. Pasados por la tierra pasamos recogiendo el elemento alma. Teníamos el órgano espíritu, ahora nos dan el elemento alma y en resurrección o transfiguración nos elevan al estado primigenio pero con una adición. Nosotros regresamos con alma. Cuando regresemos a nuestro estado primigenio, nosotros regresamos con un alma que ya entendimos, el Espíritu la absorbió, el Espíritu la empapó, el Espíritu la permeó y eso se llama vasija llena de aceite. La lámpara tiene aceite, es nuestro espíritu, pero ese aceite se multiplica y se necesitan vasijas para llenar de aceite. Por eso toda nuestra enseñanza está basada en puras figuras del Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, el hermano Carrillo tiene el cuidado de siempre aplicar todas las figuras, tipos, sombras, alegorías, metáforas, para que nuestra doctrina, nuestra enseñanza esté bien respaldada por Dios. Cuando yo le digo a usted que el aceite, que es el espíritu de nuestro estado primigenio, de nuestra creación, de nuestra comunión, intuición y conciencia, ese aceite se extiende a la vasija. Usted puede leer cuando el profeta empezó a pedir que trajeran vasijas para llenarlas de aceite y que pidió más y dijo, no hay más, es que hay que seguir, porque el Espíritu es suficiente para llenar a toda la iglesia del Señor como vasijas. Si en caso nosotros no nos dejamos llenar como vasijas, no es porque haya escasez de aceite. Y aún después de muertos dice que podemos comprar. ¿Ok? Podemos comprar. Entonces, el Espíritu Santo, que es el aceite, es para llenar primariamente lámparas, segundo, para llenar vasijas. Nosotros como vasijas, somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos del aceite. Entonces, note pues lo que estoy diciéndole. ¿Cómo regresamos? Regresamos en una manera más completa, porque el trabajo que se inició se tiene que cumplir y se tiene que llegar a su consumación. El trabajo de Dios es llevar muchos hijos a la gloria, igual que Cristo. Cristo, en la vida del Espíritu, Él era un ser espiritual corporativo, que no necesitaba tener alma en el estado primigenio. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo físico. El alma es la persona y es necesaria para cuando uno está aquí en la esfera terrenal. Pero estando en la esfera espiritual, no necesitamos el alma. Allá se opera con intuición, comunión y conciencia, y somos capaces de caer y somos capaces de pecar. Así que el alma es una adición, igual que el cuerpo. O sea que el cuerpo es del polvo de la tierra y el alma es la parte psicológica de nosotros. Y nuestro espíritu es la parte espiritual de nosotros. La realidad de nosotros es nuestro espíritu. A esa realidad le agregan otra realidad que es el alma. El alma es real aquí. Entonces, esa alma necesita ser elevada. No puede regresar a su hogar, no puede regresar a su estado primigenio si esa alma no es elevada juntamente con el Espíritu a una vida gloriosa en resurrección. Amén. Entonces esto está bonito. Esto está bonito porque esto nos abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver
Todo, sí. Gracias, Andy, porque ahí está el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra, el trabajo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjese, el trabajo de Dios. Dios, por eso se recuerda que yo le he mencionado muy fuertemente a usted de que Dios trabaja y que nosotros tenemos que trabajar, porque si no trabajamos nosotros no comemos y si Él no trabaja no come. Entonces, el trabajo de Dios produce su comida, el trabajo de nosotros produce nuestra comida. Como sombra, el trabajo produce comida y alimentos físicos, pero como realidad produce vida espiritual. Muy bien, entonces no perdamos de vista el cambio. No perdamos de vista el cambio, porque estoy hablando de todo esto, pero para que nos enfoquemos en el cambio, que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de recoger piedras, tiempo de esparcir piedras, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de ley, tiempo de gracia, tiempo de ley, tiempo de gracia. Llega un momento que Dios en su trabajo dice, hasta aquí finaliza la ley. El fin de la ley dice que es Cristo. El fin de la ley es Cristo. En cuanto Cristo aparece, ya no funciona la ley. Ya Dios no tiene en sus planes que la gente funcione por medio de mandamientos externos. No. En balde sería la venida de Cristo si el hombre tuviese que seguir siendo gobernado exteriormente. En balde. Él mismo fue claro y le dijo a la mujer samaritana, le dijo que el tiempo había llegado en que ya no se podía adorar en lugares físicos. Ya no se podía en Jerusalén estar en un templo presentando animales y echando incienso. Y así dijo, no, 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 no. Eso se acabó. Y lo de ustedes, que es una mezcla, porque ustedes en el monte Gerizim, ahí donde están las bendiciones y las maldiciones, eso es el bien y el mal, tampoco. Ahora que ya está presente aquí el Rey, ahora que ya está presente el Dios Jesucristo, ahora ustedes van a adorar a Dios de otra manera. Lo van a adorar desde su interior, adoradores en espíritu. Mire, yo no sé por qué los hombres complican las enseñanzas, yo no sé por qué tienen que andar enseñando cosas que no son. Hoy día, hermano, muchos no saben lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, cuando el contexto es tan claro, que el contexto es un cambio de dispensación. Es un cambio, hermano. En vez de ser gobernados externamente, el gobierno divino se cambia de lugar. Se cambió de unas tablas y de unos pergaminos a los corazones. Ahora es en el corazón, ahora es estar circuncidados del corazón, ahora es dejarnos gobernar por dentro. Pero noten pues que eso no se puede lograr si uno tiene religión, si uno tiene credos, si uno está siendo dirigido por hermanos, tantas liturgias y cuidado, porque yo le estoy hablando que hay cristianos que ya salieron a veces de una denominación que los hace hacer ritos y todo y entran a otra denominación donde las cosas en vez de cambiar siguen iguales o peor. Muy importante entender el cambio que Dios se propuso en su corazón del Antiguo Testamento al Nuevo. Por eso estoy preocupado en que entendamos que el nuevo comienzo es no tener religión. Usted ha oído mensajes a los predicadores, a los cristianos, hermanos, Cristo no es religión. Pero muchas veces nosotros lo hemos vuelto religión. ¿Nosotros podemos volver a Cristo religión? El propósito de la ley era nada más
marcar tres cosas. El propósito de Dios en el Antiguo Testamento era marcar tres cosas. Era primero que por medio de la ley la gente supiera quién es Dios y que ese es su testimonio. Por eso se llama el testimonio de Dios. Los 10 mandamientos son el testimonio de Dios. Solo Dios es el que puede cumplirlos, porque esa es su vida. Pero al mismo tiempo, esos 10 mandamientos sirven para que el hombre se dé cuenta lo que él es, porque todos esos 10 mandamientos el hombre los quebranta. Solo Dios no los quebranta, pero el hombre los quebranta. No puede, dice, por eso es clara la palabra y dice que con un mandamiento que el hombre falle, se hace responsable de los otros 9 y es culpable y merece la muerte. El que no cumple la ley merece la muerte. Tanto es así que la ley es, si no haces esto, te mato. Esa es la ley, hermano. Pero Dios no tenía perpetuamente la ley para que el hombre fuera regido por ella o gobernado por ella, no. Porque Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios de tiempos. Dios es un Dios que hoy nos dice que vamos a vivir de esta manera. Claro está que Él usa 2000 años. Imagínense. Usa 2000 años para cada cosa. 2000 años sin ley. 2000 años con ley. 2000 con gracia. Y 1000 de mezcla de gracia y ley. Así que la conclusión de todo el programa de Dios aquí en la tierra es 2 más 2 más 2 más 1. Y luego entramos a la eternidad. Pero por favor, ponga mi atención porque quiero dejar bien marcado que si alguien no entiende el cambio, si alguien no entiende lo que Dios está pidiendo, porque el camino había que prepararlo. Si no hay una preparación de camino, no puede ejecutarse lo que Dios se ha propuesto. Dios, en el cambio de ley a gracia, su propuesta, su meta, era que la gente fuera gobernada desde adentro, desde su corazón. Pero para eso tiene que renunciar uno a la religión. Tiene que renunciar uno a un sistema que lo pone a uno esclavo, a un sistema que cautiva a la gente y que la hace hija del diablo. Mire, muchos creen que los asesinos son hijos del diablo. Muchos creen que los ladrones son hijos del diablo. Muchos creen que las prostitutas son hijas del diablo. Pero de acuerdo a la Biblia, los hijos del diablo eran los que estaban autorizados para enseñar la Biblia, pero que no la enseñaban conforme al corazón de Dios, sino que la enseñaban conforme a su religión, conforme a su manera de interpretar. Usted sabe que los fariseos y los saduceos, esos dos grupos prevalecían cuando Cristo vino, y eran los seguidores de Fares y los seguidores de Sadoc, que fueron hombres en la antigüedad que verdaderamente sirvieron a Dios con un corazón puro, pero ellos eran la corrupción de Fares. La corrupción de Fares eran los fariseos y la corrupción de Sadoc, los saduceos. Y ellos defendían fuertemente sus doctrinas y eran enemigos entre sí. Ay, mi hermano Carrillo, se me hace que usted ya me tiró un buen tip aquí para que yo vea así, mi hermano. Hoy día los fundamentalistas con los carismáticos pentecostales son enemigos, no se quieren y son la religión autorizada por Dios. Ellos no son falsos. Los cristianos fundamentales no son falsos, ni los cristianos pentecostales carismáticos son falsos. Ellos predican a Cristo, pero tienen un problema serio, que se vuelven muchas veces hijos del diablo. Ay, hermano Carrillo, qué cruel es usted, qué grosero, qué duro. ¿Te puedes imaginar tú que los fariseos y los saduceos, los maestros del pergamino,
hombres autorizados por Dios, venían de la línea del sacerdocio levítico y arónico. Te puedes poner a pensar que cuando Cristo vino les dijo, ustedes, su padre es el diablo, porque ustedes no me reciben a mí, me quieren matar. Y mire, hermano, hoy día es lo mismo, porque ese 2 más 2 más 2 todo el tiempo ha estado viciado. Y por eso Dios nos invita a que seamos vencedores. Que quede bien marcado el cambio, mi hermano. Porque si no, usted va a seguir siendo un cristiano mezclado. Porque hay adventistas. Porque hay testigos de Jehová. Porque hay de todas las denominaciones. Porque están mezclados. Tienen una mezcla de enseñanza. Desde el mismo momento que uno capta que está mezclado y que puede llegar a ser un hijo del diablo con sus enseñanzas, desde ese momento Dios trata con uno y lo saca, mire, a flote. Lo saca a flote. Yo no es que tenga cosas contra los pentecostales y los fundamentales. Yo no estoy contra ellos, pero sí estoy en contra de sus religiones. Por eso a mí me preguntan, ¿usted qué es, hermano Carrillo? Soy cristiano, seguidor de Cristo. Vivo a Cristo. Eso soy yo. Yo no tengo que soy bautista, que soy pentecostal, que soy presbiteriano, que soy testigo de Jehová, que soy de la ciencia cristiana, que soy de los metodistas. Esa es basura, hermano. Pero le encanta a la gente la basura. Pablo dijo, no, eso para mí es basura. Todo lo que para él era excelente le vino a ser basura, hermano. Mientras para ti no sean las denominaciones y todas esas cosas basura, para ti siguen siendo excelentes. Y entonces te vas a dirigir por el conocimiento humano. Hermano, esto es de vivir en una pureza, hermano. Esto es de buscar la pureza de la palabra, hermano. Busquemos esa pureza, ese cambio, ese nuevo comienzo que Dios mandó a Juan el Bautista. Fíjate pues, Dios tuvo cuidado en su trabajo, cuidó su trabajo de mandar a Juan el Bautista primero para prepararle el camino a su hijo, porque su hijo iba a entrar en las personas. Juan fue muy cuidadoso. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Arrepiéntanse de estar allí presentando animales en el templo. Arrepiéntanse de seguir quemando incienso. Arrepiéntanse. Yo soy sacerdote, yo tengo derecho a ir a ministrar al templo y que me den mi turno. Yo me llamo Juan y soy hijo de Zacarías y todo lo mío es programado. Lo mío no es un accidente. Yo no aparecí aquí en el desierto porque yo quise. No, Dios me mandó a preparar el camino de mi Señor, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato, de su calzado. Aleluya. Entonces, hermano, ese cambio de dispensación es crucial entenderlo. Porque hoy día, hermano, la mayoría de cristianos está viviendo una vida religiosa mezclada. No una pureza, hermano. Una pureza en la que usted pueda decir gloria a Dios porque yo vivo a Cristo. Fíjese que a veces a mí me escriben muchos hermanos y ni siquiera les contesto. A veces solo les digo amén. Mire, hay hermanos que me escriben cartas enteras diciendo cosas que yo las resumo en una simple palabra. Vive a Cristo. Vive a Cristo. El evangelio de hoy, hermano, tiene tantos comerciales. Oh, hermano, mire, hay predicadores que hasta una hora entera hablan de animar a los hermanos, de que se arreglen de esto, que se arreglen de aquello, que caminen así, que hagan aquello, que hay que ir a la vigilia, que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay... No, hermano, viva a Cristo. Es tan simple. Viva a Cristo. Si
si usted vive a Cristo. Yo no le voy a decir que todos sus problemas se le van a ir porque lo engañaría. Si usted vive a Cristo, usted va a sufrir, hermano. Pero a los hermanos no les gusta sufrir. ¿Qué hacen los hermanos cuando tienen problemas en una iglesia? Se van a otra. ¿Por qué? Porque no se quieren arreglar, hermano. Porque cuando uno se quiere arreglar, uno no anda cambiando de iglesia. Ay, me voy a ir de esta iglesia porque aquí los ancianos no me quieren, porque hago esto, porque hago aquello. Hermano, si tú eres un cristiano genuino, hermano, tú en tu lugar arreglas tus problemas, los trapos sucios se lavan en casa. Yo no voy a andar lavando mis trapos sucios allá afuera donde todos miren las cochinadas, ¿no? Mis trapos sucios se lavan en casa. Arregla tus problemas en tu casa, donde naciste, allí donde Dios te puso. Allí tienes que, no, hoy lo que hacen muchos es vaciar botellas para llenar barriles. Sí, todas las iglesias pequeñas, como no tienen visión verdadera, lo que hacen es irse a regalar a las megas iglesias. Les encantan las megas iglesias a los hermanos, cuando la Biblia dice, no temáis manada pequeña. Ay, hermano Carrillo, es que ahí conmigo solo 10 hay. Ay, ¿qué vas a ir? Allá donde hay 1000, donde ni te conocen y donde no te van a exhortar y te van a pedir lo que te piden donde hay 10, porque donde hay 10 te piden pureza. Donde hay 20, ahí te dicen cómo hay que vivir la vida de Cristo. Sí, allá ni se dan cuenta a qué horas llegas ni a qué horas entras y vas a ver los shows de las bailarinas y todo, porque eso como atrae, hermano. Eso como distrae. No solo atrae, sino que distrae. Todos los hermanos, y como dijo una vez un mundano, me dijo a mí me gusta ir a tal iglesia, dice, porque ahí las viejas como bailan de bonito ustedes, qué show el que dan, dice, ¿y usted por qué no hace lo mismo? Me dice a mí, ¿por qué no les ponen su show a los hermanos? No, le digo, la iglesia no es para show, la iglesia es para tener comunión los unos con los otros para que nos limpien del pecado. Porque si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Y ahora nos dice, hermano, que nos arrepintamos para que nuestros pecados sean perdonados. Pero ¿de qué nos tenemos que arrepentir? De vivir vidas religiosas, de vivir vidas con ritos, de vivir vidas con cosas que nos alejan de la realidad de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios mucho, hermano. Tenemos que pedirle mucho a Dios, hermano, para entender lo que es que Dios busca adoradores en espíritu y en realidad. Tenemos que ver esta fotografía de Juan el Bautista como algo muy importante. ¿Sí? La predicación de Juan era de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué se ofendían los fariseos? ¿Por qué se ofendían los judíos cuando Cristo hablaba? Usted puede leer ahí en Juan 8. En Juan capítulo 8 dice que aún los que creyeron en él le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. El pensamiento judío es que ellos no son pecadores. Cualquier grupo de judíos le va a decir a usted, nosotros no nos contaminamos ni siquiera con la electricidad, no tenemos electricidad en nuestras casas, usamos pura leñita para hacer los alimentos, le quitamos la cáscara a los tomates, porque pueden tener insectos, nos comemos, no hombre hermano, el que es cristiano, hermano, dice la Biblia que solo ora por la comida y Dios la santifica y vámonos, hermano. ¿Sí? Sin embargo, los grupos, esos religiosos, ellos caminan en esas disciplinas. Fíjate que la predicación de Juan era arrepentimiento para perdón de pecados. Y la palabra griega que nos traducen para, también significa para meternos en algo. Para meternos en algo. Nuestro arrepentimiento es para quitarnos un obstáculo. Nuestro arrepentimiento es para quitarnos un obstáculo.
que la condición de seres religiosos y caídos nos sea quitada. Aleluya. Lo cual es nuestra reconciliación con Dios. Usted sabe que hay hermanos que ya son cristianos y no están reconciliados con Dios. Hay hermanos que ya son cristianos y no están en un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque se ha centrado y enfocado el arrepentimiento en que ya no chupes. Ah, sí. Deja de chupar, deja de ser alcohólico y entonces se te ve que naciste de nuevo. Mire, y por eso es de que muchas personas, en vez de buscar lo genuino, caen en círculos viciosos. Porque si alguien cree que por dejar de tomar ya está arrepentido, si alguien cree que por dejar de ser un fornicario ya está arrepentido, que si cree que por dejar de ser chismoso ya está arrepentido. No, hombre, hermano, los judíos nos ganan. Los judíos no son alcohólicos. Los judíos, hermano, no tienen vicios, no son fornicarios. Por eso se enojaban con Jesús, porque le decían, nosotros no somos eso que tú dices. Nunca hemos sido esclavos de nadie, pero eran hijos del diablo. Ah, entonces, hermano Carrillo, esto de la vida cristiana como que es más profundo, ¿verdad? Sí, gracias que me está escuchando. Sí, esto de la vida cristiana es mucho más profundo que tus creencias superficiales. Es un arrepentimiento genuino de no volver las cosas de Dios religión. Es un arrepentimiento genuino de que tú estás buscando verdaderamente la presencia de Dios y la transformación de Dios e ir de gloria en gloria. Eso sí es bueno. Eso sí. Pero para eso tú tienes que arrepentirte. Te vuelvo a repetir este concepto porque me gusta mucho. Hay una situación, una condición en nosotros que es nuestro hombre caído. Esa es una condición en la que estamos. Y esa, de la única manera que es removida, es con un arrepentimiento genuino, ser metido en el agua como una sepultura, morirse al viejo hombre. Es que, hermano, morirse al viejo hombre no creas tú que es dejar de tomar. Morirse al viejo hombre no creas que es dejar de mentir. Hay muchos hermanos que no son mentirosos, hay muchos hermanos que no son borrachos, hay muchos, pero son bien religiosos. Todo les cae mal. Todo lo que hace fulano, Jesús mismo, léelo ahí en Juan capítulo 8, él dijo, yo no juzgo a ninguno. Ustedes juzgan a todos según la vista, les dijo. Ustedes miran que fulano hace algo, ya lo están juzgando. Ustedes miran que sutano, ya lo están juzgando. Y yo no juzgo, dijo. Yo no juzgo. Léelo. Jesús mismo dijo, yo no me voy a poner a juzgar según... ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe lo que es capaz de hacer en los corazones de las personas. Como me dijo un día un hermano, me dijo, no me juzgue por mi pasado, hermano pastor, porque mi pasado quedó atrás y él tenía mucha razón. No podemos juzgar a un hermano por su pasado. Si Dios a todos nos cambia. Sí. Lo importante, hermano, es que vivas a Cristo. Vive a Cristo, hermano. Vive a Cristo. Y vas a ver que las cosas son diferentes. Oh, mi amado hermano. Lucas 3, 4 al 6 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá, y esto lo subrayé, y verá toda carne, la salvación de Dios, y verá toda carne la salvación de Dios. Ay, hermano, aquí está profundo el asunto, porque nosotros estamos clasificados delante de Dios como carne. No me vas a decir que tú no eres carne. Si a veces hasta nos reímos porque, hey,
Mire, había un hermano que se burlaba del otro y, steak, ven para acá. Filet mignon, ven para acá, ven para acá. Tibón, ven para acá. Hermano, a veces lo hacemos en forma de chiste y a veces hasta burlándonos un poquito, pero yo quiero decirle que dice la Biblia que aunque seamos personas caídas, podemos ver la salvación de Dios. Y fíjese, para preparar el camino del Señor, dice, y enderezar sus pasos, significa para cambiar la mente de las personas, hacer que la gente venga a Cristo, enseñarles a que Cristo tiene que venir a morar en ellos. Esa es la predicación verdadera. Todo lo que nosotros tenemos que predicar, hermano, es Cristo quiere vivir en ti. Hermano, ya aprendamos a evangelizar. Mire como dice la hermana Sonia González, hay otros que dicen hermano chuleta. Imagínese, hermano. Aleluya. Todo lo que nosotros tenemos que predicar es que la gente entienda que Cristo quiere morar en ellos, que Cristo quiere hacer su hogar. Él quiere que el corazón de las personas sea su hogar. Oh, mi amado hermano, si nosotros ministramos vida, la gente se va a abrir, Cristo va a vivir en ellos y Cristo va a ser el que los gobierna desde su corazón y no van a tener necesidad de que hagan esto, hagan aquello, que tal disciplina, que muletas espirituales, que gimnasia espiritual, que danzas, que bailes. No, 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 no. Preparar el camino del Señor y enderezar todo esto y rellenar todo eso solamente significa, hermano, oiga, enderezar sendas, rellenar valles, bajar montes, enderezar caminos, allanar caminos ásperos. Todo ello significa impartir Cristo a las personas para que nazcan de nuevo, para que el Señor sea su vida. Todas estas son figuras de retórica para describir la condición del corazón del hombre delante de Dios y en su relación con sus prójimos. Finalicemos hoy. Leamos Lucas 1, 16 y 17. Lucas 1, 16 y 17. Lucas 1, 16. Gracias, hermana Sonia, porque esos conceptos son clarísimos, limpios. Pastor, pero seguir a Cristo necesito quitar de mí toda religiosidad. Amén. Amén. Ese es el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo. Pero ya ven que ¿qué se ha logrado en las iglesias? Tener gente religiosa. Pura gente religiosa, hermano. La iglesia en general está llena de gente religiosa. Lucas 1, le dije Lucas 1, 16 y 17. Lucas 1, 16 y 17. Aquí está pues. Y hará, escuche bien, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, porque el Señor de Israel es Cristo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Eso es lo que verdaderamente muestra un cambio. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Ya ves? No es ser pentecostal lleno del Espíritu. No, hermano, no es ser bautista solemne con el piano y con el órgano de pipas para ver si toco las fibras de los corazones. No, señor. Es para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien dispuesto, hermano. Mire, esto cómo cuesta encontrarlo. Casi no hay hermanos dispuestos, hermano.
Casi no hay hermanas dispuestas. ¿Dispuestos a qué están? Oh, dispuestos a discutir, dispuestos a pelear, dispuestos a estar en contra de todo, dispuestos a oponerse. De eso sobra, hermano. Pero bien dispuestos para el Señor. De eso no hay. De eso no hay. ¿Sabes contar? Le dicen a uno los hermanos. No cuentes conmigo. El arrepentimiento genuino, con el cual Dios quiere que experimentes el Nuevo Testamento, la gracia, la redención, el perdón, ¿sí? Es que te cambien la mente para que Cristo sea tu vida. If Christ is your life, then you will seek God. You will please God if you are living the life of Christ. Always remember the most important thing in the whole universe is to live the life of Christ. Despídete. Se me acabó el tiempo. Pero todavía nos miramos mañana. Mañana es miércoles y si Dios me da vida, el jueves salgo para Pachuca. Que Dios me los bendiga a todos. Los amo en Cristo Jesús. Un ósculo santo. Los amo en Cristo Jesús. Bye bye. Hasta mañana.